bienvenidos. Este mediometraje, la proyección de este mediometraje es en el marco de la cuarta feria de la Red Andina de Derechos Humanos, que es una coalición de organizaciones que hacen vida en la región andina en materia de la defensa, la promoción y educación en derechos humanos. Hemos tenido una serie de webinars con diversos temas a lo largo de la semana. Ya digamos que este es el último. Y pues también hicimos alianza con la gente de Gran Cine pues, para proyectar un par de películas que les comentaba, entre ellas Congo Mirador y El silencio de otros. Congo Mirador, pues de producción venezolana, buena película. Y bueno, nada, este espacio es de ustedes, sean bienvenidos. Tengo entendido que él va a proyectar el documental, aunque ya está libre en YouTube. Y bueno, creo que al terminar entonces podemos hacer un breve conversatorio sobre el contenido, sobre su producción y pues también sobre el enfoque de derechos humanos, que a mí me parece muy relevante y muy pertinente, porque pues conozco el personaje, lo he visto en Mérida y de verdad me impresionó mucho su historia. Entonces, bueno, sin más preámbulos, gracias por compartir ese material con nosotros y el espacio de ustedes. Bueno, Patri, no sé, no entendí muy bien. ¿Vamos a proyectar ahora el mediometraje completo o...? A ver qué dice Patri. No, o sea, ya el docu está abierto. La idea es que, bueno, la gente lo haya podido ver desde la mañana y ya tener aquí como un intercambio sobre lo que es el documental como tal y cómo fue el proceso para ti de la realización. Vale, muy bien. Muy bien. Pues bueno, voy a echarles el cuento un poco entonces de cómo fue la creación del proyecto y luego a medida que vayamos avanzando, pues cualquier pregunta, pues bueno, soy abierto a contestarla, ¿no? Y a tener una conversación entre todos sobre el tema. Pues todo inicia por una iglesia que son los carmelitas allá en Mérida, que ellos tenían una acción social que era llevarle comida una vez a la semana a indigentes allá en la ciudad de Mérida. Uno de estos días participé con ellos y pues bueno, la sorpresa es que no solamente era llevarles comida, sino era pasar un tiempo de calidad allí con estas personas. Y bueno, la verdad me sorprendió gratamente ver que tenían unas opiniones muy interesantes, un criterio sobre diversos temas que la verdad la mayoría no pensamos que estas personas pueden tener, ¿no? Por lo general al indigente lo vemos como un elemento más, un ente más de la fachada, digamos, de las calles, ni siquiera a veces como seres humanos. Y fue muy sorprendente ver que tenían una opinión sobre política, sobre deporte, incluso una opinión muy actual, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente allí es donde está la premisa de Sin Grasa. Ubicar al espectador allí al lado de un indigente o como diría Jesús Manuel Dávila, de un ocupante de la calle, sentarlo allí de cerca para tener una conversación o, bueno, diversas conversaciones sobre diferentes temas y diferentes espacios también de la ciudad. Y bueno, la verdad es que aquí está Patricia mostrando algunos momentos de la película. Bueno, para realizar esto fue muy importante el acercamiento a Jesús Manuel, porque justamente lo que queríamos era mostrar a un personaje marginado que no pertenecía a la sociedad y pues nos interesaba mucho que quedara marcado que en el documental nosotros sí lo teníamos como parte del equipo, ¿no?
Entonces, pues requirió de una construcción de muchos días. Al principio iba solo yo a hablar con él, a sentarme a conversar sobre, bueno, diferentes temas para crear confianza entre nosotros, aún sin saber que íbamos a hacer un proyecto llamado Sin Grasa, ¿no? Porque, digamos, como Eduardo Coutinho, el documentalista brasileño, decía, no se sabe realmente que estamos tratando o que se va a crear un personaje, sino casi ya en la hora del montaje. Pero esa construcción de la confianza, que bueno, requiere mucha paciencia, mucho tiempo, se fue generando día tras día. A veces simplemente, a veces era una vez a la semana, a veces pasaba mucho tiempo y no lo conseguía. Y poco a poco fue una construcción que se fue dando con el equipo técnico también, a medida que pues seleccionamos quiénes eran los que iban a estar detrás de la cámara, por así decirlo, de Sin Grasa. Antes incluso de llevar la cámara con nosotros, fuimos a hablar con él, a desayunar con él, a hacernos amigos, hasta que ya poco a poco fuimos introduciendo la cámara y por eso es que también se ve esa confianza que hay y cómo Jesús Manuel Dávila se siente parte del equipo hasta el punto de elegir con nosotros el nombre del documental, ¿no? Y demás. Yo creo que básicamente así fue como se originó todo Sin Grasa. Conversaciones con un representante de los indigentes sobre diferentes temas y diferentes que llevan a la crítica social, ¿no? Bueno, no sé qué más podría contarles o... no se te escucha, Beli. Creo que no se te escucha. Beli, tienes que activar el micrófono. Ahora sí. Ajá. Ya. Es que estoy con el celular y Ángel, que me parece como muy valioso que pudieras compartir más el proceso mismo de grabar con él y como todo lo que sé que habías como descubierto alrededor de estar tan cerca de un personaje, como metido en ese mundo, digamos, más enfocado en lo humano, que justamente es lo que nos está reuniendo ahorita, ¿no? Y que Sí, tienes un montón de historias alrededor de... Sí, la verdad es que fue muy interesante descubrir primero que era lo mismo que me pasó, no solamente con él, ¿no? Sino con varios en general. Lo que pasa es que, bueno, al final decidimos quedarnos solo con Jesús Manuel, porque a nivel de producción es bastante complicado grabar con estas personas que realmente no tienen un lugar fijo para conseguirlos, para estar hablando con ellos. Pero justamente sentarse al lado de una persona que tiene una filosofía de vida tan interesante sobre la muerte, en el caso de Jesús Manuel Dávila, que es lo que, pues digamos, un error trascendental que cambia su vida por completo. Pero también, bueno, yo creo que podemos ver toda la crítica que hace por ejemplo, a la Iglesia Católica, aunque era una persona que se sentía a sí mismo muy católico. Y yo creo que probablemente la parte que me sigue sorprendiendo a día de hoy de Jesús Manuel es que a pesar de vivir tantos años en la calle, ¿no? Con lo que eso significa sobrevivir tantos años en un entorno tan violento y tan problemático. Y también prácticamente al mismo tiempo en la cárcel, yo seguía viendo una persona con cierta inocencia, con una inocencia que al día de hoy me sigue fascinando encontrarla cada vez que veo Sin Grasa, recordar eso, ¿no? Que es una persona que pasó por tantas cosas negativas que incluso asesinó y que aún así no perdiera una inocencia, como por ejemplo decir que las películas de terror no lo dejan dormir, ¿no?
Ese tipo de cosas me siguen fascinando todavía. Y bueno, creo que es una persona que siempre, ahora mismo no sabemos dónde está, no sabemos si se encuentra con vida o no, pero que siempre pensó que por el trabajo él podía cambiar su situación. Entonces fue una persona que siempre le tuvo mucho respeto al trabajo y pensaba que con un buen trabajo ya su situación iba a cambiar. Él decía que a él le gustaría, por ejemplo, vender comida y ya con eso se podía comprar ropa, podía alquilar una habitación. Entonces siempre como que tuvo esas ganas de cambiar, aunque al final, bueno, no pudo darse, ¿no? No sé cómo seguimos. Sí, igual, yo creo por lo menos que el arte siempre ha servido como un espejo justamente de la sociedad, tanto como para los aspectos positivos como para los aspectos negativos, ¿no? Y justamente ahora mismo el documental, gracias a esa demanda que hay en la actualidad de contenido audiovisual, ¿no? Con las plataformas Netflix, Amazon, o sea, cada vez hay más y habrá más, con esa demanda de series, bueno, de cine, el documental como que ha encontrado allí también un espacio. Y es curioso porque justamente los documentales que más se ven en estas plataformas son biográficos o documentales de denuncia, ¿no? De protesta, de crítica social. Y bueno, justamente Nelson nos hablaba de un documental español que se llama El silencio de los otros, y creo que no es casualidad que haya sido el documental español más visto en esa plataforma, porque justamente creo que las personas, el espectador, digamos, cuando piensa en ver una situación de denuncia o de verdad o algo así, justamente trata de buscar el cine documental, ¿no? Y yo creo que una de las razones por la que quizás predomina en este caso el cine documental al cine de ficción, aunque también me gusta mucho el cine de ficción, es que vemos a una persona real, digamos, hablando de un tema real también, ¿no? Yo creo que por eso cuando en una película de ficción al final vemos a la persona, la foto de la persona de la cual se estaba hablando esa película basada en hechos reales, como que adquiere un poco más de carácter, ¿no? De impresión. Y yo creo que es justamente por eso, porque no lo vemos a través de actores, sino a través de una persona que está allí contándonos esto que está ocurriendo, ¿no? Igual habría que diferenciar, me parece, el cine documental del reportaje, en este caso periodístico, porque si bien, como lo dice François Ninet en el libro La prueba de lo real en la pantalla, en el periodismo, digamos, vemos esto que está ocurriendo de manera real, pero de la forma, en teoría de la forma más objetiva, ¿no? Más imparcial, mientras que en el cine documental al final lo que vemos es esta situación, pero desde los ojos de la mirada del realizador ante el mundo, ¿no? Y la mirada de cómo el realizador quiere contarle al espectador esa historia. Y creo que esa es la maravilla del documental al final, ¿no? Que vemos cómo el realizador puede mostrar una situación, puede hacer una crítica social en este caso, a través del arte, incluso hacer, como decía Eduardo Coutinho, ¿no? Un estudio sociológico, pero a través del documental, ¿no? Yo quería preguntarle algo, bueno, a Beli y a Nelson y Maida, que está por aquí también. ¿Cómo ven esa vinculación entre el cine documental y la denuncia, en este caso, de la denuncia de lo que pasan personajes como Jesús Manuel, que de alguna forma, por lo menos yo no lo he visto muy reflejado en el cine? O sea, personajes como él son, digamos que la sociedad los discrimina en muchos sentidos, y quería saber
cómo ven este tipo de cine con respecto a su relación con los derechos humanos. Yo también quería escuchar a Nelson que decía que era muy pertinente. Bueno, yo lo vi cuando nos lo compartieron amablemente por correo, y mi primera impresión, les voy a contar que fue de sorpresa porque pues lo que uno dice, bueno, yo creo que este señor yo lo conozco. Ah, claro, el señor que se la pasaba en la 25, dije yo. Y lo discutía también con la profesora Mayra porque buscábamos el enfoque de derechos humanos pues, para que pudiera estar dentro de la feria. Y yo le dije, pues a mí me parece súper pertinente porque o sea, refleja una realidad que está allí en las calles, que yo mismo la he visto. Y bueno, sería fenomenal que la pudieran incluir en el Festival de Cine Miradas Diversas. Fue lo primero que se me ocurrió. Ya después conversé con Patricia y entendí un poco, pero sin embargo a mí me sigue pareciendo que es muy pertinente, en primer lugar porque pues Jesús Manuel es resultado de un proceso de discriminación, de desigualdad, de pobreza, de hambre. Es decir, la cantidad de derechos que salen a relucir durante en la producción documental que han hecho es bastante interesante y es un reflejo del país. Y ahí va la importancia de este tipo de trabajo documental, audiovisual, y es que contribuye a la memoria. Es decir, en la situación por la que atraviesa el país se puede reflejar en la cara de Jesús Manuel. Él fue a la cárcel por una situación de violencia. En la cárcel tuvo su realidad, el sistema penitenciario lo expulsó a las 3 de la mañana, es decir, le dieron libertad plena, pero la libertad plena se la dieron a las 3 de la mañana, desde el CEPRA, salir del CEPRA caminando a las 3 de la mañana, pero tenía libertad. Y bueno, él eligió la calle o digamos, en cierta manera, la sociedad también contribuyó con que él se quedara en la calle. Entonces, pues desde mi perspectiva, desde mi experiencia, creo que es un documental que es muy pertinente en materia de derechos humanos porque, les digo, toca el sistema penitenciario, toca la situación de violencia que vivimos en Venezuela, el hecho de que él haya venido de Caracas y haya tenido esa situación de encuentro con armas de fuego y todo esto, inclusive con personas muertas. Entonces pues te dice, mira, es un país violento, y como él habla sobre la comida, qué significa la comida para él todos los días, pero también su fe, llama mucho a la reflexión, ¿no? Y es que los derechos humanos, pues precisamente es una construcción colectiva que nos debe llamar a la solidaridad, a la empatía, a colaborar. Es decir, él se resiste a perder su dignidad porque dentro de todo, pues él tiene respeto por la sociedad que lo discrimina y lo rechaza. Ocupa un espacio dentro de la misma sociedad, que eso no lo podemos negar, y está a la espera de algún, creo que transmite, que se encuentra a la espera de algún gesto de bondad o de gentileza de parte de las personas que lo rodean. Entonces, para ser humanos, pues precisamente es lo que necesitamos, ese sentido de solidaridad, de hermandad. Y bueno, otra cosa que es importante y pienso que se debe decir es que si nosotros queremos la recuperación del país, no podemos echar de lado a personas porque simplemente
no nos agraden visualmente o no hablen de la manera como quizás nosotros quisiéramos, ¿no? Están allí y son parte de la sociedad y pues hay que buscar la manera de que ellos tengan también dignidad y derechos. Sí, yo quería decir que bueno, retomando el punto este de la importancia del cine documental o los documentales, creo que sí, que todos los lenguajes, precisamente hay como en el movimiento de derechos humanos en Venezuela, si uno se pone a ver, hay realmente un interés en usar todos los lenguajes de los derechos humanos, perdón, todos los lenguajes humanos para visibilizar el tema de los derechos humanos. Entonces, discúlpense, hay mucho viento aquí. Y entonces creo que pues que el cine documental, bueno, el arte, la música también, Provea usa mucho la música para también visibilizar los derechos humanos. Creo que son herramientas fundamentales porque también creo que tienen una difusión mucho más amplia, ¿no? Y a un público también tal vez más joven, no necesariamente más joven, pero sí una difusión más amplia a través de la imagen, a través del documental. Y bueno, esta a mí realmente me impresionó, no solamente porque visibiliza pues una situación bueno, que es decadencia, etcétera, sino también por la cantidad de sabiduría que se puede encontrar allí, ¿no? En muchas de las reflexiones y de las respuestas que da este señor, ¿no? Jesús Manuel. Entonces yo creo que además siempre tiene una sabiduría que uno puede captar y que le puede ser útil a todo el mundo, además pues de visibilizar esta situación. Entonces me parece bueno, que es buenísimo. Me encantaría que esto fuera un punto de partida para continuar de alguna manera una alianza con los derechos humanos, la visibilización de los derechos humanos a través de otros lenguajes. Y es muy importante en Venezuela en estos momentos. Yo quería justamente unirlo con eso, porque de esta película de Ángel, que en el abordaje eso, un poco lo que hablaba él, distanciándola del reportaje, que es un poco lo que más se acostumbra en relación a la denuncia también, porque es muy claro, porque es muy directo, porque está enfocado a más que a la reflexión, a la exposición de un hecho ya configurado, ¿no? Y el abordaje que le dio Ángel, que es lo que me gustó y por lo que me junté con él a ayudarle un poco a armar esto, en la tutoría, mínimamente, la verdad que hizo un trabajo enorme, es porque estaba viéndolo desde un lugar que es desde el ser humano que está viendo a otro ser humano en lo horizontal, ¿no? Que es una de las cosas que me parece más bonitas de la película, es justamente toda la horizontalidad ahí que siempre mantiene con el personaje, y que lo hace también a uno pensar como espectador en más bien preguntarse un montón de cosas que no se las pregunta nunca si le pasa por un lado y los esquiva en la vida en vivo, pero que la película se lo hace plantearse a uno mismo, ¿no? Un montón de preguntas, un montón de reflexiones alrededor de precisamente qué puede llevar a una persona a vivir en la calle más allá de que lo decida, incluso más allá que las drogas o más allá que otras circunstancias que al final son cosas que se van sumando a una circunstancia principal que, bueno, en este caso clarísimo, que hay un sistema disfuncional que obliga a ciertas personas a terminar hundidas ahí sin muchas más alternativas, ¿no? Y eso me parece que es una cosa muy importante del cine documental
para el aporte con los derechos humanos o con la visibilización de injusticias sociales, que sea abordado más desde la reflexión y desde la posibilidad de hacerse más preguntas que de obtener respuestas, porque esas respuestas que muchas de las películas ya las dan desde lo directo, desde el principio empiezan a dar son respuestas y no a dar preguntas, no abren tanto el abanico como una película en la que hay tantos temas juntos, ¿no? Lo decía un poco Nelson, no es solamente que le violan uno de los derechos, es que todo lo que dice tiene algún derecho violado, por todos lados hay un problema, ¿no? Entonces no es que es una persona a la que le violaron los derechos de una cosa, sino está viviendo siempre en una situación en la que es completamente vulnerable por donde se mire, ¿no? Y creo que para el público en general son importantes esos espacios y esas oportunidades de ver otras perspectivas que no son la perspectiva periodística. No tengo nada contra los periodistas, pero en esa amplitud de la visión o en esos enfoques que son más sensibles, ¿no? Para justamente sensibilizar, porque de verdad que hay muchísima gente. Yo me espanto con los comentarios de Facebook y de cualquier cosa que se publica, con la que uno puede un poco testear lo que la gente piensa de ciertas situaciones, ¿no? Hace unos meses hicimos unas mesas de trabajo virtuales también de Dialodox con una película que es una película interactiva, una web, se llama el proyecto Kipu, y es sobre las esterilizaciones forzadas durante la dictadura de Fujimori, la dictadura de Fujimori en Perú, y los comentarios de la gente en algunas que eran noticias, no es en la película, pero en las noticias, eran sorprendentes, cosas así como, bueno, está súper bien que las esterilicen, ¿para qué van a tener las indígenas más de un hijo si no los pueden criar? O sea, unas cosas como horribles, esto es la mínima que puedo decir, o que quiero recordar, y uno lo que va viendo es que hay muchísima ignorancia detrás de eso, ¿no? Muchísima ignorancia de qué son los derechos, cuáles son los derechos de uno, ¿no? Y de qué tantas formas se pueden agredir. Y creo que una de las aportes que uno puede dar o por lo que podemos trabajar es justamente por mostrarle a la gente qué cantidad de derechos tiene, porque si no sabe los que tienen, muchísimo menos sabe que se los están violando. Creo que eso es como lo que más estoy tratando de perseguir con el cine y con ciertas películas que van aportando en relación a eso, ¿no? A preguntarse cosas más que a recibir esas respuestas. No oigo a nadie. Sí, bueno, adelante Nelson, sí. No, es que hay un poco de retraso en el audio, entonces por eso a lo mejor podemos tardar en contestar. Completamente de acuerdo, Belimar. Eso es lo que quería añadir. Completamente de acuerdo. Sí, bueno, yo quería justamente añadir, complementando un poco allí la parte de Belimar, cuando habla justamente de la horizontalidad con la que abordamos Sin Grasa, que justamente creo que eso es una de las cosas que se refleja en el documental. Justo aquí estamos viendo una parte donde Jesús Manuel agarra la cámara por sus propios medios y se asoma, porque él quería ver, aunque la verdad estaba bastante mal de la vista, pero quería ver, y lo que se ve es, o sea, me enfoca a mí y dice, ese soy yo, ¿no? Como que al final, cualquiera de nosotros, yo creo, podríamos estar a lo mejor en su posición por tomar un camino que no es por errores, por la vida al final, pues no sabemos por dónde se termina de dirigir, ¿no? Pero yo creo que
esa parte que, o sea, una de las cosas que nos motivó, que es justamente cómo estas personas no son ni siquiera considerados personas para la mayoría de la sociedad, ¿no? Que o sea, justamente el documental empieza con un plano de Jesús Manuel mirando las ciudades de lejos, que bueno, semióticamente queríamos mostrar bueno, que está marginado, ¿no? De la sociedad. Y queríamos que se viera en el documental, que quedara muy en evidencia esa relación que teníamos con él y que formaba parte de nosotros, como ya lo dije anteriormente, ¿no? Pero creo que es allí donde preguntarle, en este caso a un ocupante de la calle, como decía él, cuál es su color favorito, cuál es su comida favorita, pues son cosas que yo creo que probablemente nunca nos habíamos preguntado de estas personas que viven en la calle, ¿no? Y que creo que es allí donde el espectador pues se identifica con esta persona al final, ¿no? Yo creo que nos quisimos mostrar justamente el hogar de Jesús Manuel. Por ejemplo, él dormía allí donde lo estamos viendo en la pantalla, y de una forma maravillosa se daban juegos de ajedrez allí, con personas de diferentes clases sociales, incluso que simplemente pasaban por allí y se ponían a jugar ajedrez. Entonces era mostrar un poco como ese juego que es la sociedad al final también, ¿no? Donde hay personas que son tomados como peones, pero hay personas que también son tomados entonces como reyes, ¿no? O de mayor importancia. Y yo creo que semióticamente mostrar la ciudad, pero ese caos que era la ciudad hace 3 años, pero que probablemente en mayor o menor medida sí igual, pues era muy importante para nosotros. Y yo creo que hay muchos planos que definen justamente ese caos, como el de un pote que está súper dañado, roto, y que tiene escrito "no se robe el pote", ¿no? Yo creo que son imágenes que hablan por sí solas de, de el conflicto social y la destrucción que lamentablemente hay en nuestro país, ¿no? Casi podemos decir que en el mundo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo pues de verdad les agradezco por haber compartido ese material en primicia, porque bueno, yo lo vi antes de que lo liberaran, y, y bueno, es interesante, de verdad, es un enfoque que muy pocos tienen. Creo que el deber de la universidad precisamente es ese, bueno, abordar estas situaciones sociales, y está bien dejar la pregunta, bueno, dejar la situación para la reflexión, pero también hacerse la pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿No? El hecho de que estemos discutiendo acá hoy día, bueno, digamos en la Semana de los Derechos Humanos, porque fue toda una semana de celebración, eh, con diversos temas. Creo que este tema no lo había tocado, por lo menos en lo personal, en cuanto a lo que son las personas de la calle. No lo había tocado en el entorno de los derechos humanos, ¿no? A las personas con discapacidad, a las personas, bueno, mujeres, niñas, niños, etcétera, comunidad LGBTI, pero no desde el enfoque de las personas que están en la calle, pues que también tienen una realidad que contar, y pues situaciones muy particulares, ¿no? Que a veces pues son muy dolorosas. Jesús Manuel nos cuenta esa situación. Entonces, bueno, no sé si alguien quisiera añadir algún otro comentario. Pueden abrir su micrófono y hacerlo tranquilamente. O alguna pregunta al equipo técnico. Yo quería preguntar por el señor, quería Ah, preguntar tu situación. Quisiera saber si de alguna manera esta película ha servido para ayudarlo, cómo está él, cómo se lo puede ayudar.
si se ha logrado, pues, de alguna manera sensibilizar alguna institución. Yo sé que a veces ellos no quieren estar en ninguna institución y prefieren estar en la calle, pero me pregunto por él. Bueno, justo cuando estábamos terminando de rodar el documental, que ya decidimos que ya no teníamos, que ya no era necesario grabar más nada y que ya íbamos a pasar al proceso de edición, Jesús Manuel nos dijo que él quería ir a un centro de rehabilitación, ¿no? Pero quería como unas condiciones muy particulares. Él decía que no quería un centro donde le cambiaran una droga por otra, que pues no quería estar, digamos, en algo muy, que no sea nada parecido a una prisión. Y al final conseguimos un sitio donde no solamente se iba a desintoxicar de una manera natural, sino que también en ese lugar aprendían, por ejemplo, carpintería y también cocina, pero sobre todo lo que más le interesó a Jesús Manuel fue la parte de la carpintería, ¿no? Porque él, bueno, le gustaba mucho tallar y los oficios manuales. Entonces, bueno, fue como el sitio, además era un sitio que, bueno, era una organización que lo iban a aceptar y iban a correr con los gastos de él. Entonces, a él le gustó bastante la idea y tuvo que pasar por un proceso de selección, digamos, de 3 entrevistas. Ellos normalmente no trabajaban con personas de la calle, sino con, bueno, con otro tipo de, o sea, no necesariamente con personas, o sea, trabajaban con personas que pagaban por sus propios medios esa desintoxicación. Y este era uno de los pocos casos de que ellos iban a correr con los gastos. Se le hicieron unas pruebas médicas. Allí Jesús Manuel, bueno, yo tuve la penosa labor de contarle que tenía sífilis y tenía también gonorrea y era cero positivo. Pero bueno, aún así lo aceptaron porque eran bastante rigurosos con ese tema, pero hicieron una excepción con él. Y bueno, él ingresó y esta organización decidió llevarlo a Valencia. Tenían varias sedes porque aquí era un ambiente muy, muy cómodo para él, muy conocido y que probablemente no lo ayudaría con la desintoxicación. Pero bueno, al segundo día del ingresar se lo llevan a Valencia y allí él decide abandonar el sitio y irse a Caracas. Él normalmente hablaba de una hermana que él tenía allá en Caracas y que le gustaría verla. Yo hablé con él por teléfono y bueno, él me dijo que no, que él se quería ir, que no quería seguir allí, que bueno, que no se sentía bien. Y nosotros íbamos a darle el dinero pues para que él se regresara para acá, pero él dijo que no, que él quería ir a Caracas. Y bueno, tanto Camilo Paparoni, que es el fotógrafo, como yo, tratamos de convencerlo de que si quería volver era mejor acá porque dentro de todo es un entorno que él conoce, que él, digamos, domina, pero no lo pudimos convencer. Él, bueno, se fue a Caracas. No había manera de saber absolutamente nada de él porque, bueno, es alguien que no, como entenderán, no dispone de teléfono celular ni nada. Y luego, al poco tiempo, a las 2 semanas, algunas personas lo vieron en Mérida otra vez. Pero cuando fui a los lugares que él frecuentaba, que era justamente la Plaza Bolívar y demás, no lo encontré. Y nada, desde ese momento no se sabe nada de Jesús Manuel. No sabemos dónde está, si está vivo, la verdad que no hemos tenido noticias de él, lamentablemente. Él, justo al principio del documental, hace como una denuncia de indigentes que desaparecen, ¿no? Que no se ven más. Y yo temo pensar que a lo mejor eso fue algo que le ocurrió, que dejaron de verlo y cuando como que después de 3 semanas regresó, lo vieron otra vez y me temo que pudo haberle ocurrido algo así, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Creo que es algo que no lo he escuchado mucho como que se haya documentado eh, en Venezuela, pero probablemente sí está ocurriendo. Creo que fue muy documentado, ha sido muy documentado en Brasil, ¿no? Lo que llaman las limpiezas de las calles y, bueno, todo, sobre todo con niños, ¿no? Niños de la calle los recogían y los desaparecían, pues entonces probablemente que eso está pasando en Venezuela y no he visto que haya una gran visibilización de esta situación todavía. Aquí hay una pregunta de Argelia Castillo. ¿Cómo estás, Argelia? Estaba. Que está en el chat una pregunta de Argelia Castillo. No sé si Nelson la quiere responder o la Dice, respondo yo. Dice, sí, además que la situación actual del país está generando para un futuro cercano más indigencia. Desde los derechos humanos hay alguna contemplación para la indigencia previendo el ya futuro cercano en Venezuela. No sé si alguien la quiere responder o... Bueno, o sea, en primer lugar pienso que el Estado tiene una obligación en la atención de las personas que están en estas condiciones, ¿no? Quizás por ser un país tropical no hay centros de acopio y hogares temporales a los que puedan acudir porque pues, el clima es favorable, entre comillas, ¿no? Pero en países donde hay etapas de invierno hay hogares temporales a donde estas personas pueden ir a alimentarse y a dormir y a descansar bajo un techo. No viven completamente en la calle. Deberían haber programas de políticas públicas que procuraran su reinserción social y la ocupación laboral de manera de que de que sean productivos, ¿no? Pero desde luego, es decir, el país tiene una situación de crisis humanitaria y no se ha cuidado lo más mínimo, por ejemplo, en políticas de salud. Veo lejos, entonces, atención en políticas públicas para este tipo de población. claro, en los países más o menos normales es complicado. No hablé pues de esto. Una cosita, Maida, que de justamente de la escuela y de Camilo Paparoni, que está por ahí, hay otro documental, que es un documental sobre un amigo suyo indigente que también desapareció, y que también desapareció así en circunstancias misteriosas, y está ese documental eh, hecho también, pues digamos, hay como ese tema que está por ahí rodando. También desde un enfoque más poético, no una denuncia claramente sobre eso, pero bueno, es eso, un tema de un indigente desaparecido de la noche a la mañana. Sí, que es referencia directa, ¿no? De Sin Grasa, además. Claro. Sí. No por casualidad Camilo es el fotógrafo. Exactamente. Sí. Por ahí decía algo Camilo, de hecho, no sé qué está diciendo. Camilo dice que es difícil formalizar una denuncia porque no habría dónde canalizarla. Bueno, lo primero que habría que hacer, Camilo, sería primero lograr de alguna manera registrar esos hechos que están ocurriendo, de alguna manera lograrlos registrar, que ahí está a lo mejor lo difícil, porque justamente son las personas que no tienen familia, que no tienen nadie que las reclame, que vea por ellas. Y luego, una vez que se pueda registrar esos hechos que efectivamente ocurrieron, que podríamos decir una organización o una universidad, qué sé yo, que esté trabajando en ello,
pueda documentar específicamente. A lo mejor tendrían pues que haber, por supuesto, colaboración con forense, que pudieran demostrar bueno, que los están metiendo en una fosa común, que aquí están los huesos, qué sé yo. Habría primero que registrar eso y luego tener la capacidad de registrarlo, y luego, por supuesto, sí, la denuncia se puede hacer a través de organizaciones, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. Pero tal vez lo difícil sea eso, ¿no? Levantar información. Yo no sé cómo se ha hecho en Brasil, pero yo recuerdo, bueno, y creo que en Colombia también, recuerdo haber leído artículos sobre esto, ¿no? Sobre grupos armados que muchas veces son familias, las familias muy pudientes bueno, que simplemente quieren limpiar las calles, como la llaman, ¿no? Limpiar las calles de mugre, y entonces todo lo que son personas indigentes, niños de la calle, etcétera, pues simplemente bueno, los ejecutan, ¿no? Los ejecutan y los tiran a fosas comunes. Recuerdo haber leído esto, pero no hay un estudio en Venezuela que yo sepa. Gravísimo. Gravísimo, pero sí es lo más probable que esté ocurriendo, ¿no? Y Argelia, que decía que podíamos hacer desde los derechos humanos, bueno, ahorita está el tema también de las organizaciones humanitarias, ¿no? Que han surgido y muchas son internacionales trabajando en Venezuela, algunas muy en silencio, tratando de dar ayuda, ¿no? La cosa es si esta ayuda realmente llega a ellos, ya en el caso de la indigencia, ¿no? En este caso, pues que es una persona también sin familia, porque pudiéramos decir que los profesores están en indigencia con $2 o $4 mensuales, pero ya esto es todo un cuadro diferente, ¿no? Porque tiene pues adicciones, ya son otras cosas, ¿no? Aparte de la indigencia. A ver. Maggie, recientemente. Ahí Maggie tiene una pregunta. Un comentario ahí. Sí, fíjese, aquí es un poco el comentario, ¿no? Una persona degolló a 8 indigentes, todos de la misma manera a lo largo de una semana, finalmente lo agarraron y en teoría está preso, pero es una situación muy fuerte en Latinoamérica. Sí, sí, y podemos pensar, no sé, irnos para atrás en el caso del asesino de Londres, ¿no? De Jack el Destripador, que justamente también mataba puras prostitutas, ¿no? Mujeres de la calle. Entonces sí que tiene un componente, pienso yo que es un asesinato pues con un componente de odio, ¿no? Que lo hace mucho más grave. Además, sí. Sí, vemos como, bueno, Jesús Manuel contaba agresiones directas, como el caso de esta persona que le dijo que le iba a dar comida y lo que hizo fue echarle agua caliente encima, pero también agresiones un poco más indirectas, que es algo que, o sea, parece increíble, pero poner vidrios en la basura, ya sabiendo que va a haber personas que van no solamente personas, animales también, o sea, es ya bastante fuerte todo el tema de agresión, ¿no? En general. Totalmente, sí. Bueno, de verdad pues una vez más gracias por haber compartido con nosotros el material. Creo que lo van a dejar libre, eso sería bueno aclararlo, dónde podemos encontrar el documental. Y bueno, desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, pues siempre abiertos a recibir pasantes, porque nosotros recibimos pasantes en el área de medios audiovisuales, diseño gráfico, investigación, etcétera. Y lo que nosotros podamos colaborar para visibilizar va a estar rodando en redes, ya la community manager sabe que para compartirlo. Y bueno, no sé si alguien más quiere añadir algo para ir cerrando. Bueno, yo quisiera, la verdad, darles gracias porque abrieron el espacio para este tipo de documentales que por ahí a veces, bueno, de hecho ya lo vivimos, pareciera que no calan muy directamente en los derechos humanos, cosa que bueno, ya hablamos y ya sabemos que no es así, pero bueno, tener la apertura de tomarlo en cuenta y no solamente sino bueno, todo lo que han estado haciendo en esta semana
sería ideal, la verdad, seguir incorporando, como decía Mayda, otros lenguajes distintos, todos en función de visibilizar las violaciones de los derechos y los derechos cuáles son, y aprovechar el cine para eso, que realmente es una herramienta que es poderosísima y la vinculación existe, por supuesto que sí, pero a lo mejor no está del todo explotada, por decirlo de alguna manera. Entonces, gracias por el espacio. Bueno, yo me hago eco de ese agradecimiento de Belimar por este espacio, ¿no? A todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, el documental en YouTube está Sin Grasa Documental. Se encuentra, de todos modos está en mi canal, Ángel Carmona, pero yo creo que se encuentra bastante fácil así, Sin Grasa Documental. Y bueno, yo creo que agradecer también donde quiera que esté a Jesús Manuel, porque yo creo que al final lo que él quería, que era mostrar la otra cara de los ocupantes de la calle, yo creo que lo logró, ¿no? Ya el espectador, después de ver el documental, mira con otros ojos a estas personas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a él y bueno, al equipo técnico y a Belimar también y a Maggie. Bueno, aquí en el chat les copié el link del documental. De todas maneras, bueno, ya está circulando por las redes sociales. Todo el equipo prácticamente lo está compartiendo, Belimar, Ángel y Camilo. Y bueno, sí, agradecerle al Observatorio de Derechos Humanos, en especial, bueno, a Nelson y a Mayda, por abrir este espacio y estar tan dispuestos a colaborar con nosotros para la difusión tanto del documental como de este tema, que a nosotros como tenemos la necesidad de proyectarlo, porque es un trabajo muy bueno que se hizo en la Escuela de Medios y que tiene relación con los derechos humanos, porque justamente estas personas, creo que lo conversé con Belimar el otro día, que es que nada, o sea, son justamente las personas a las cuales se les violan prácticamente todos los derechos, o sea, están tan invisibilizados que se les violan todos los derechos, ¿no? Bueno, darles las gracias a Beli por estar aquí con nosotros y compartir esa perspectiva que tiene acerca del documental. Y bueno, por supuesto, a toda la gente que nos acompañó, a Ángel y a Camilo, que son parte del equipo y que estuvieron durante un año junto a Jesús Manuel grabando esta película. Y bueno, ya queda libre y los invitamos a verlo y a compartirlo sobre todo para mostrar a estos personajes, ¿no? Que son tan discriminados por la sociedad, ¿no? Invisibilizados, ¿no? A que volteemos a verlos cuando pasemos cerca y los esquivamos a veces. Ahora volteamos y los saludamos por lo menos. Amén. Una pasta con caraota. Así es, bueno, creo que el mensaje es de reflexión y el llamado es de acción en la medida de lo posible. Es decir, si podemos compartir o hacer algo por estas personas, creo que estarían muy agradecidos de sentirse humanos de nuevo. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde y bueno, ya les contaré cuando esté la grabación disponible en YouTube. Antes que se vayan todos, también hay una conversación ahora más enfocada en el cine con el equipo técnico, no sé a qué horas, y a ver, inviten. Es a las 6, hora de Venezuela. A las 6 sí, podremos escuchar a Camilo Paparoni y bueno, también la parte, va a estar Rommel, que es el encargado, el compositor de la música de Sin Grasa, Patricia, estará todo el equipo técnico, que bueno, no somos tantos, pero va a estar interesante allí hablando un poco más de la parte técnica, ¿no? Y más de la parte cinematográfica, como dice Belimar. Así que bueno, están invitados. Excelente, muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, que tengan
Feliz tarde y feliz noche a aquellos que están del otro lado de la península. Muchas gracias. Bueno, Luego. feliz tarde a todos. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Muchas gracias a todos, un abrazo. Nos vemos ahora más tarde en el encuentro con el equipo técnico. Es exactamente dentro de 2 horas. Okay. Un abrazo, chao. Gracias, Mayda. Gracias, Nelson. Gracias. Hasta luego.